Hola a todos y bienvenidos a Money and Markets. En este programa vamos a hablar de gasto político, de un enorme problema de deuda de la economía española, y vamos a hablar de inversión. Vamos a hablar también, por supuesto, de todo lo que tiene que ver con la inversión por fundamentales, inversión en valor. Pero me gustaría ahondar sobre un tema que, por supuesto, les preocupa muchísimo a todos ustedes y me preocupa mucho a mí como ciudadano español, que es la ley de amnistía. La ley de amnistía que se ha publicado es una auténtica aberración, y es una aberración no solamente jurídica, sino económica. Lo primero que debemos entender es que esta ley de amnistía parte de una falacia, parte de la falacia de un conflicto que requiere de un cambio de régimen. De hecho, se equipara a la ley de amnistía de 1977 como si fuese lo mismo, como si la ley del año 77, que amnistiaba a las personas que habían sido encarceladas por defender unas ideas, fuese lo mismo que amnistiar a personas que han llevado a cabo actos de terrorismo, que han llevado a cabo actos de malversación de fondos públicos y que están procesados por malversación agravada. Estamos en un entorno en el que los delincuentes son premiados y los contribuyentes son atacados. Y no solamente tenemos que estar preocupados desde el punto de vista jurídico, sino del económico, porque se está haciendo algo profundamente regresivo, que es premiar constantemente a los más endeudados y a los que incumplen sus compromisos, generando una transferencia de riqueza de las comunidades más pobres y de las cumplidoras a las más ricas y que se endeudan para aumentar masivamente su gasto político. Hoy en el programa vamos a comentar cómo en Cataluña hay más de 500 entes clientelares que se dedican a absorber recursos de la comunidad autónoma, que además tiene una de las presiones fiscales más altas de toda España. Pero es que tenemos que entender que se están generando enormes y peligrosos incentivos perversos y que todo esto no es gratuito. La narrativa gubernamental es que la ley de amnistía sirve para la convivencia y va a permitir un gobierno de progreso que va a subir las pensiones, aumentar el salario mínimo y mejorar las condiciones de los españoles. Sin embargo, es completamente y absolutamente falso. Los únicos derechos que da este gobierno son a endeudarse masivamente y a disfrazar el empleo. Esa es la única realidad de lo que estamos viviendo. La otra es que te dicen que te dan unos derechos y con la subida del salario mínimo lo que hacen literalmente es subiros a todos, y a mí también, los impuestos al trabajo, porque suben las bases mínimas de cotización y por lo tanto nos disparan los impuestos al trabajo y cobramos menos en neto. Que cuando te dicen que suben las pensiones un 8% o con el IPC, en realidad lo que hacen es endeudar las pensiones. ¿Por qué? Han multiplicado por 3 la deuda de la seguridad social, haciéndola mucho más insostenible. Y más insostenible todavía se hace la seguridad social cuando se rompe la caja única y se le entrega la administración de los ingresos de la seguridad social a la comunidad del País Vasco, que además va a continuar recibiendo la financiación del resto del Estado. Y esto es clave. La ley de amnistía y los acuerdos a los que ha llegado el Partido Socialista con los separatistas y los radicales, todos esos acuerdos incluyen 2 elementos. Uno, la generación del incentivo perverso, es decir, por un lado, pasar masivamente recursos del resto de las comunidades, particularmente las más pobres, a las más ricas y endeudadas, y a la vez hacer una independencia de facto que está 100% garantizada por los pasivos y por los ingresos del Estado nacional. Es decir, independencia dependiente. Esto es una maravilla. Esto es una maravilla porque lo que nos da es la oportunidad para generar un aumento todavía mayor del gasto clientelar. La ley de amnistía, además, introduce la inseguridad jurídica. La inseguridad jurídica más absoluta, porque lo que genera es la dependencia total del poder judicial del poder político. Claro,
La ley de amnistía incluye de una manera amplísima a todas aquellas personas que le pueda interesar al gobierno en un momento dado amnistiar. Y para ello utiliza un concepto tan amplio y tan vago que es prácticamente imposible saber exactamente a cuántas personas va a implicar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Dice, desde el año 2012 hasta el año 2023, todas las personas que pueden haber estado de manera directa o indirecta implicadas en el proceso de crear y luego defender la autodeterminación y los procesos de ruptura con el Estado. ¡Ojo! Y la devolución del dinero a los que han malversado caudal público. Es que esto es muy importante, porque la ley de amnistía no es sobre las ideas. En España, cualquier persona puede defender sus ideas si quiere la independencia de su región sin el más mínimo problema. De hecho, están en el poder, tanto en el País Vasco como en Cataluña, como en algunas otras comunidades lo han estado. Esto es muy importante entenderlo. En España no se persigue a nadie por sus ideas. De hecho, se les permite, sin el más mínimo problema, llevar a cabo su actividad y defender sus ideas con toda la libertad. Es que hay una gran diferencia entre defender las ideas y malversar caudal público, destruir propiedad del Estado y poner en peligro la vida y la actividad de los ciudadanos llevando a cabo actividades terroristas. Al incluir a personas que han llevado a cabo actividades de terrorismo y de destrucción del mobiliario público, junto con personas que han llevado a cabo malversación de caudal público, ni siquiera para defender su aparente causa nacional, sino para su enriquecimiento privado, como cierta familia bien conocida por la burguesía catalana, todo esto es una aberración que lleva a la inseguridad jurídica y que lo que dice es que en España no hay separación de poderes. La ley está hecha para pasar por alto cualquier cosa que pueda hacer el Tribunal Supremo e intentar esquivar cualquier nivel de intervención o de recurso por parte del Poder Judicial. La ley está hecha literalmente para que el poder político haga lo que desee, cuando desee y como desee, por encima de cualquier consideración de nivel económico, democrático o, desde luego, lo que han votado los ciudadanos, porque ningún ciudadano ha votado por esta solución. De hecho, hasta 2 días antes de las elecciones se presentaban como los que jamás aceptarían algo como esto. Lo que está ocurriendo, literalmente, es la demolición del Estado de Derecho. Y la ley de amnistía no es un paso hacia la convivencia, es un paso hacia la autocracia y la inseguridad jurídica. Bienvenidos a Money and Markets. Bienvenidos de nuevo a Money and Markets y yo tengo ese placer increíble y el lujo de poder charlar con grandísimos economistas y uno de los grandes economistas de España es José Ramón Riera. ¿Cómo estás? Muy buenas, Daniel. Encantado de estar aquí contigo. Para mí, la palabra gran, yo me quedo con economista. Economista y empresario. Sí, esto es importante. Empresario, es importante. Profesor de estudiantes de Estados Unidos aquí en España. Bueno, la verdad es que mezclo todo un poquito, porque yo creo que es más divertido en la vida poder hacer de todo un poco. Y además yo creo que tener la experiencia de crear empresas y de gestionar empresas es un gran acicate a la hora de analizar la economía, que es algo que le falta mucho a nuestros políticos, ¿verdad? Hombre, yo creo que el problema, precisamente, la mayoría de nuestros grandes políticos es que nunca han pasado por la vida real. Es decir, enfrentarse a tomar decisiones todos los días, saber que si te equivocas le puede costar puestos de trabajo a tus empleados. Si lo haces bien, puedes hacer crecer tus empresas. La verdad es que es muy bonito, para un empresario es, digamos, que la parte más agradable, pero también la de no dormir alguna noche, saber que, madre mía, ¿cómo lo voy a hacer para pagar las nóminas este mes porque me deben una serie de personas dinero? Digamos que ese conjunto, cuando te enfrentas a la economía real,
decir, te facilita mucho. Es decir, sobre todo la interpretación de los números y el análisis numérico, que yo creo que ese es uno de los grandes problemas, es decir, que tiene la mayoría de las veces nuestra economía, que es que, es decir, hablamos en general de la economía, va bien, regular, mal, pero no le presentamos muchas veces a nuestros alrededor los datos. Claro. Y has visto que lo que me he especializado es decir, en que si no hay dato, sí, puede haber relato, o sea, puede haber crítica, puede haber confrontación, pero cuando hay un dato, la cosa se hace mucho más sencilla porque te permite racionalizar, decir, las explicaciones, que es lo mismo que utilizar la cuenta de pérdidas y ganancias y el balance, exactamente lo mismo. Si tú tienes bien organizada tu compañía, tienes tu cuadro de mandos, sabes cómo, cuando tienes problemas, anticiparte a los mismos. Y si haces lo mismo en la economía, montas tu cuadro de mandos, sabes cuándo las cosas van bien o cuándo las cosas no van tan bien. Y vamos entonces a lo importante. La economía española, tú la analizas constantemente con estos datos. ¿Cuáles son para ti aquellos datos que más te preocupan o que más, si ves algo positivo, pero para analizar cómo está realmente la economía? Porque yo creo que recibimos todos los días ese input por parte del gobierno diciendo que todo va fenomenal, ¿no? Cuéntanos. No, vamos a ver, sí, España en estos momentos sí, tiene varios frentes abiertos con graves problemas. El primero, el de la deuda. Sí. O sea, el de la deuda es terrible porque es decir, estamos llevando los ingresos del Estado a su máxima posibilidad. Es decir, ya es difícil que sigan creciendo. Si nos fijamos, es decir, a cierre del mes de septiembre habíamos crecido un 4,2% en el total de los ingresos, creciendo el IRPF un 9,7%, que es una auténtica salvajada. Y por otro lado, creciendo las cotizaciones sociales otro 9,9%, y resulta que tú ves los datos que publicó hace unos días, el día 7 de noviembre, el Tesoro con respecto a la deuda de la Administración Central del Estado, y es que estamos en 88.000 millones de euros en lo que va en los últimos 12 meses de incremento de deuda. Pero vamos a ver, ¿cómo es posible que incrementemos la deuda de la Administración Central del Estado cuando se están recaudando cifras que siguen siendo históricas? Históricas, completamente. Históricas, es que con difícil posibilidad de seguirlas creciendo. Claro, esa es la clave, porque claro, tú has dicho algo que me parece esencial, ¿no? Es decir, el gobierno ha empujado al máximo todo lo que tiene que ver con la recaudación subiendo impuestos. Sube la recaudación del IRPF un 9%, cuando los salarios no han subido un 9% y cuando las horas trabajadas tampoco han subido un 9%. Es decir, nos han crujido a todos a impuestos. Después de crujirte masivamente a impuestos, resulta que con recaudación récord el aumento de la deuda es mucho más rápido de lo que se ha visto en años, 88.000 millones en los últimos 12 meses. Pero ¿cuánto ha aumentado la deuda en los últimos 5 años? En los últimos 5 años estamos ya a punto de superar los 400.000 millones de euros. Exacto. Nos falta nada, posiblemente a cierre del mes de octubre, cuando tengamos los datos de octubre, hayamos superado los 400.000 millones de deuda desde que está este gobierno al frente de la nación. Pero claro, es que dices, vale, hemos crecido 400.000 millones de euros, pero hemos arreglado cosas. ¿No? Es que lo que hemos hecho ha sido hacer crecer la economía un 4,3% en 5 años. Sí. Es decir, 4,3% en 5 años. Los impuestos han crecido, es decir, una auténtica barbaridad. Los gastos se han vuelto locos. De tal manera, ¿te acuerdas cuando hablábamos en una reunión que teníamos? Con un euro, para hacer crecer un euro de riqueza, necesitamos gastarnos 3 euros en gasto público y endeudarnos en 6. Es decir, esto vamos a ver, esto es que es imposible. Si tú cogete Irlanda, Irlanda ha crecido un 54%, es decir, el PIB en los últimos 5 años, los impuestos han crecido un 50%, claro, el PIB crece un 54%, los impuestos van ligados al crecimiento económico, claro. Y la deuda ha crecido muy poquito,
para generar un euro de riqueza, Irlanda necesita gasto público 0,2 euros, deuda 0,2 euros. Claro, son unas máquinas de hacer crecer el Producto Interior Bruto per cápita. El Producto Interior Bruto per cápita ha crecido en 5 años 24.100 euros. Nuestro PIB per cápita son 24.500. Claro, de hecho ha bajado en términos reales, ajustados por renta. Y tú fíjate que ellos crecen 24.100, es decir, lo mismo que nuestra renta. A mí esto me parece súper interesante porque en la narrativa, cuando se dicen estas cosas, ha aumentado la deuda, etcétera, siempre te dicen, bueno, pero es que claro, eso se ha utilizado para salvar a las empresas, se ha utilizado para los autónomos, se ha utilizado para la sanidad y la educación, y le ha pasado a todo el mundo. Pero es que no le ha pasado a todo el mundo. De hecho, la media de la Unión Europea y la media de la eurozona, el aumento de deuda es muy inferior, no llega a 3 puntos, mientras que el nuestro es de más de 14 puntos. Y esa ecuación que tú has dicho, por cada euro de crecimiento, 6 euros de deuda pública, todos los que nos están viendo tienen que saber que eso significa más impuestos, más inflación, menos crecimiento y menos empleo en el futuro siempre. No existe la idea mágica de que esa deuda va a desaparecer mágicamente. Eso es una losa al crecimiento absoluta, ¿verdad? Fíjate, la Unión Europea, todo el conjunto de los 27 países, para generar un euro de riqueza se gasta, que es demasiado, 2 euros, nosotros 3. 2 euros de deuda. De gasto público. 2 euros y 3 de deuda. Nosotros 6. Es decir, lo que tú estabas diciendo, el incremento que nosotros hemos generado de deuda en este país no tiene nada que ver con el incremento de deuda que se genera en Europa. Fíjate que para un euro de riqueza en Europa necesitan 3, nosotros 6. Para nosotros 3 euros de gasto, ellos 2. Es decir, estando mal Europa, ¿eh? Sí, mal claramente. Europa, porque si esto lo analizas comparado con Estados Unidos, para generar un euro de riqueza en Estados Unidos necesitan 0,4 euros de gasto público y es cierto, 1,5 euros de incremento de deuda. Se critica mucho a Estados Unidos y una barbaridad, y es más, ojo que tienen problemas, que es serio, que tienen 33 millones de dólares de deuda, pero comparativamente con lo que estamos haciendo en Europa, y no te quiero contar con lo que estamos haciendo en España, es que es otro concepto, es otro nivel. Nosotros tenemos, este gobierno se lo está llevando absolutamente todo por delante. Claro. Fíjate lo que sería haber utilizado 400.000 millones de deuda para invertir, es decir, para generar riqueza. Tú sabes, generar riqueza en 400.000 millones hubiese implicado que el Producto Interior Bruto podía haber crecido casi un 30%. Incrementar el Producto Interior Bruto un 30% sería colocarnos al nivel de Irlanda. Claro. Pero no, aquí es que el gasto es político, no es un gasto para generar educación, para generar sanidad, para mejorar la sanidad, para mejorar los servicios públicos, para tener un mejor ejército, para tener una mejor policía. No. Todo lo contrario. Mira, te voy a dar un dato que te va a alucinar. Mariano Rajoy, cuando deja el gobierno, lo deja con 480.000 millones de euros de gasto público. 480.000. Hoy, este año, vamos a terminar en 670.000 millones. Es decir, hemos incrementado el gasto público en 190.000 millones de euros. ¿Y a dónde ha ido eso? Claro. La sanidad. Es exactamente igual. Exactamente lo mismo. Y además, ojo, que este incremento del gasto público, si la sanidad la pagan en el 99% las comunidades, la educación en el 99% lo pagan las comunidades. ¿Por qué si se está endeudando el Estado, la Administración Central y no se endeudan las comunidades? Que sí que se endeudan. Lo que llevan, desde que estos 5 años llevan aproximadamente un endeudamiento de unos 30 y tantos mil, 40.000 millones. Pero es que al lado de los 400.000 en total, es que hay una diferencia que es salvaje. El gasto se está convirtiendo en darle dinerito a Mrs. Montero para que se lo gaste en igualdad, que da lo mismo, darle dinerito a la Yone Belarra para que se lo gaste en lo que le dé la gana. No estamos generando riqueza. Claro.
no estamos haciendo absolutamente ni un solo esfuerzo por generar un euro de riqueza. No, aquí no importa, es que es el socialismo, ese es el gran problema que tiene en cuanto a los conceptos económicos. Claro, decía Margaret Thatcher que el socialismo deja de funcionar cuando se acaba el dinero de los demás. Pero aquí me parece súper interesante lo que has dicho. Estados Unidos, que todo el mundo criticamos a Estados Unidos, 1 euro de crecimiento, 1 euro de deuda. Bien, la Unión Europea, 1 euro de crecimiento, 2 euros de deuda. España, 1 euro de crecimiento, 6 euros de deuda. Y tú has hablado del concepto del gasto político, que es ese gasto que no tiene absolutamente nada que ver ni con la sanidad, la educación, etcétera. ¿En cuánto ha aumentado, porque tú lo has hecho el cálculo, por eso te lo digo, en cuánto ha aumentado el gasto político en los últimos 5 años con el gobierno de Sánchez? Mira, cuando Rajoy dejó el gobierno, de los 480.000, no olvidemos una cosa, y esto sé que va a molestar a mucha gente, porque a Mariano Rajoy se le critican muchísimas cosas, pero fue el único presidente de la historia de la democracia española que recibió la administración pública con 490.000 millones y la dejó 6 años después con menos gasto público, con 480.000 millones. Se le acusa de miles de cosas y casi todas falsas. Son los rumores tirados al mercado. Con 480.000, España tenía aproximadamente 70.000 millones de gasto político. Es decir, hoy, la economía del bienestar que está aproximadamente en 480.000, llévatela hasta 670.000. ¿Qué quiere decir? Que hemos pasado de 70.000 a casi 170.000 millones de euros de gasto político. De gasto inútil, que no produce ningún tipo. Gasto completamente inútil. Inútil. Gasto completamente inútil. Yo creo que esa es la clave, que la gente entienda que lo que están despilfarrando es gasto inútil. Es que miras los presupuestos y te llevas las manos a la cabeza. Por ejemplo, asuntos económicos, 4.500 millones. Agenda 2030, 4.000 millones. La transición ecológica, 10.000 millones. Presidencia en asesores ha pasado de gastar 31 millones a 55 millones, todos los años aumentándolo. Oye, en los años de pandemia, aumentando, etcétera, etcétera. Es una cosa increíble. Te voy otro dato, ya sabes que a mí me encantan los datos. España, del gasto público del año 2022, que fueron 637.000 millones de euros, dedica a pagar salarios 156.000 millones. El 24,8%. Es decir, por cada 4 euros que este país se gasta, 1 es para pagar empleados públicos. Tenemos un problema. Pero vamos a ver, y ahora te voy a decir Alemania. Alemania tiene 16 Länders, nosotros 17 comunidades autónomas, tiene 12.100 ayuntamientos, nosotros 8.100 ayuntamientos. Alemania le dedica a pagar salarios del total de su gasto público un 16,3%. ¿Por qué Alemania le dedica un 16,3% y nosotros un 24,6%? Muy sencillo. Una palabra: digitalización de los procesos. Han hecho un auténtico esfuerzo para que cualquier de los ciudadanos de alemanes que necesitan relacionarse para hacer cualquier tipo de actividad, todo es con tu ID, con tu DNI electrónico y con tu certificado electrónico para poder hacer todo tipo de transacciones. Sí. Dime cuántas transacciones podemos hacer en este país con la administración pública. Así estamos llenos de empleados públicos. Pero que vamos, son aunque se pudiese, José Ramón, es que esa es la diferencia. Aunque se pudiese, porque hacer las cosas electrónicamente las puedes hacer. Sí, pero la enorme burocracia que hay, fíjate que, claro, tú decías... por ejemplo, se repite con mucha frecuencia, España es un país que tiene un número de funcionarios que no es especialmente alto con respecto al resto de los países de nuestro entorno, y ese concepto que me parece fantástico, que es lo de funcionarios por habitante, que no sé si lo habrán escuchado usted, pero es que es una broma eso de funcionarios por habitante, ¿no? Pero bueno, me da igual. ¿Qué es lo que pasa?
que hay un enorme nivel de gasto en lo que hay mucho capitán y muy poco marinero. Hay mucho capitán y muy poco marinero. Y luego hay una gran diferencia entre esos datos, que es toda la cantidad de entes públicos deficitarios, que es espectacular. Tú vete simplemente a nuestra querida Cataluña. Claro. 509 organismos autónomos que dependen de la Generalitat. Vete a nuestro Madrid, Claro. 33. ¿Cómo es posible que haya una comunidad que tenga 509 organismos y Madrid 33? Claro. Bueno, Madrid tiene el consorcio de transportes, Sí, claro. sí, pero son 33 comparado con total, 500. Con 509 contados, ¿eh? Sí, Te lo sí, juro. sí, lo sé, lo sé, lo Me sé. los he contado de arriba a abajo. Y claro, en cada organismo, un presidente, Eso un director general, un consejo de administración. Claro, es que es la auténtica barbaridad del gasto público. La auténtica barbaridad del gasto público, y los datos son muy evidentes, lo estábamos comentando. José Ramón, qué gusto que hayas venido a nuestro programa, ¿eh? Ya sabes que estás en tu casa, no se pierdan todas las semanas su vídeo que nos envía muy amablemente, y ya sabes que cuando quieras pues seguiremos hablando, y muchísimas gracias por ilustrarnos con estos datos que son incontestables. Nosotros seguimos en nuestro programa. Muchísimas gracias. Muchas José gracias, Ramón. Daniel, por darme la oportunidad de estar aquí contigo. Sabes la admiración especial que te tengo. Qué amable, muchísimas gracias. Para mí un placer y estás en tu casa. Gracias. De nuevo en Money and Markets, y como ya en varias ocasiones uno de nuestros colaboradores habituales, Gustavo Martínez, que es profesor de la Universidad Francisco Marroquín y además es experto en bolsa y una de las personas que deben seguir todos ustedes en las redes sociales porque siempre tiene cosas muy interesantes de las que hablar. Gustavo, ¿cómo estás? Pues muy bien, yo creo que no me merezco tanto, sobre todo de alguien de tu posición, pero bueno, encantado. Es un gustazo. A mí me gustaría en esta charla aquí, que nos hemos plantado de sofá, sentarnos un poco y explicarles a la gente cómo deben invertir o cómo es la inversión, este concepto que es muy abierto, ¿no?, y muy repetido de la inversión value, la inversión por valor, ¿no? Y cómo pueden invertir de esa manera y qué es lo que deben evitar también, ¿no? Me gustaría que entrases en ello un poquito. Pues Daniel, agradezco mucho que hables de esto porque yo creo que la verdadera inversión se basa en este método, ¿no? Ya sabes que sobre todo en las redes sociales pues hay muchos estilos de inversión. Yo creo que algunos son muy respetables, otros tienen más relación con procurar vender la moto, ¿no? Pero bueno, yo creo que el value investing es aquello que es intrínsecamente natural al ser humano, porque no es otra cosa que comprar barato, ¿no? Aunque pueda sonar así muy de andar por casa, eso es el value investing. Básicamente, para que todo el mundo lo entienda, es comprar barato. Y es lo que hacen, pues por ejemplo, cuando una persona va al supermercado y ve un producto con respecto a otro y lo ve más barato, etcétera, etcétera. Dicho un poco más técnico, el value investing sería, bueno, pues fijarse en una empresa que coyunturalmente está cotizando por debajo de su valor intrínseco, es decir, que el precio está desviado con respecto a lo que pueden justificar sus fundamentales. Y eso pasa cuando alguna empresa pues está pasando por algún problema que normalmente suele ser coyuntural, porque si no estaríamos ante una trampa de valor, ¿no? Eso es importante. Un bull trap, ¿no? Eso es importante. Perdona que hagamos una pequeña parada aquí, explicar a la gente qué es una trampa de valor. Ojo, ¿por qué? Porque no es lo mismo que haya una empresa que cotice con valoraciones por debajo de su valor intrínseco por algo coyuntural o que esté en un proceso de alcanzar su valor intrínseco porque están mejorando sus resultados y sus márgenes, etcétera, a una empresa que cotiza a múltiplos bajos porque lo merece, porque destruye valor, que no es lo mismo, no es lo mismo. ¿Y cómo identificamos una con respecto a otra? Porque claro, una de las cosas que suele pasar para muchos de los inversores que nos están viendo, que son inversores minoritarios, es que tienden a equivocarse los inversores minoritarios y a confundir la inversión en valor con cerrar los ojos y rezar, esperar que suba, comprar algo, cerrar los ojos, por favor, que esto suba, y se tiende precisamente a caer en esas trampas de valor. ¿Cómo las identificamos?
Pues esto que dices es muy importante, ¿no, Daniel? Porque que algo esté cayendo no significa que esté barato. Eso es. Que algo esté cayendo puede ser que siga estando caro y hasta que no valga cero, pues puede ser que siga estando caro porque precisamente estamos en una trampa de valor o a lo mejor es una empresa que sus pasivos valen más que sus activos y hace default, ¿no? O termina haciendo default, como hemos visto en numerosos casos en los mercados. Lo que hay que hacer es conocer bien lo que se está comprando, ¿no? Saber valorar una compañía no es fácil, requiere mínimo. Bueno, pues el mainstream te dice que mínimo son 100 horas. Yo particularmente he dedicado muchas más horas a las empresas que valoro. Yo creo que valorar una empresa tiene que ver mucho con el trabajo, mucho el esfuerzo y algo de talento también, ¿no? Claro. Y nada, y es el trabajo que tienes que hacer es pues el trabajo que haría cualquier cirujano forense, ¿no? Es un trabajo de detective privado en el que tienes que ir diseccionando la compañía, ¿no? Viendo las cuentas anuales, viendo los balances, el estado de flujos de caja, conociendo bien el management, quién dirige la compañía, cómo paga sus proveedores, cómo paga sus empleados, cuál es la competencia que tiene esa compañía, si esa empresa tiene ventaja competitiva o no. O sea, al final es un trabajo que requiere muchas horas para que tú al final puedas llegar a diversos escenarios, ¿no? Porque al final la inversión, Daniel, es un juego de probabilidades, claro, en el cual que tienes que descontar distintos escenarios y asignar esas probabilidades que tú crees a distintos precios objetivos, ¿no? Y luego, pues, te puedes equivocar. Esa es la clave. Eso también es cierto. Claro, esa es la clave también. Todo el mundo se equivoca, ¿verdad? Y uno de los errores que comete mucha gente que se pone en contacto con nosotros y nos habla de inversión a largo plazo es el pensar que cuando te equivocas, lo único que tienes que hacer es aguantar y esperar a que se recupere el valor. Claro, hay valores, todos los conocemos, no se lo tenemos que decir a nadie, menos en España, que no se recuperan en décadas, ¿no? Y es también entender que los grandes inversores del estilo value, del estilo por valor, también cuando se equivocan, lo primero que hacen es vender e ir a otra cosa. Y a lo mejor venden y pierden un porcentaje mínimo, pero lo importante ahí es no perder tu capacidad de continuar buscando buenas oportunidades porque te quedas con las cosas que realmente no necesitas, ¿no? Sí, Daniel, es que tú estás definiendo una cosa que es importantísima y es que tienes que aislar el componente emocional, ¿no? Sí. O sea, tú al final eres un analista que tienes tus Excels, tienes tu visión de mercado, tienes tus noticias macroeconómicas y si te has equivocado lo que has hecho es comprar caro. Cuanto antes cierres una posición en la que has comprado caro, menos dinero vas a perder a futuro. Sobre todo claro, porque tu valoración no es correcta, ¿no? Claro, porque eso puede pasar, ¿no? O sea, que tú piensas que has comprado barato, eso no pasa a todos. Sí. Eso te puede pasar comprando ropa, comprando cualquier cosa. Piensas que has comprado barato y resulta que a veces lo barato sale caro, ¿no? Porque claro, uno de los grandes errores, no de los grandes errores, uno de los grandes factores negativos que tienen estas trampas de valor es que cuando los mercados suben, no suben tanto como el mercado y cuando los mercados bajan, bajan tanto o más que el mercado, porque normalmente pues a lo mejor nos ponemos muy positivos por una valoración de los activos, pero no nos estamos dando cuenta de lo que está pasando en el balance, ¿no? Sí. Y todo va incorporado, ¿no? Sí, al final, Daniel, la clave para poder invertir con éxito es tratar de comprar aquello que más barato está, bueno, más, digamos que tiene un precio más bajo con respecto a su valor intrínseco, ¿no? Y esto es lo que se denomina el safety margin o el margen de seguridad, ¿no? Cuanto más bajo sea el precio con respecto a lo que pueden justificar sus fundamentales, más margen de seguridad tienes, pero tienes que añadir un componente de error, porque claro, sobre todo en aquellas empresas que puedes comprar con cierto apalancamiento, que están endeudadas, que luego los potenciales beneficios son mayores y te sale bien la postura, ¿no? Pero puede ser que en una probabilidad pequeña te estés equivocando y como están apalancadas, pues tienes un problema, ¿no? Pero sobre todo hay que evitar las empresas que tienen deuda o que esa deuda no está bien controlada por el management, ¿no? Entonces, si tú estás comprando compañías que tienen deuda, pero la tienen a un tipo de interés fijo, la empresa tiene cierta caja para soportar un refinanciamiento que no sea del todo agradable para la compañía, o pueden refinanciar a tipos de interés que son cómodos para la compañía, pues entonces la deuda puede ser como, pues ese apalancamiento puede ser sano, ¿no? Para la empresa, pero sobre todo eso. Y luego hay una cosa a mí que me gusta mucho, Daniel, y es que
te fijes mucho en el management, si ellos, o sea, el famoso skin in the game, ¿no? Claro. Si el accionista es dueño de su empresa. Eso es importantísimo, que el que gestiona la empresa sea a la vez dueño de esa compañía. Bueno, pues el típico empresario que vive para su compañía y que trabaja 16, 17 horas y que es una persona que bueno, pues que hipoteca su vida en eso, ¿no? Y que, perdona que lo diga, pero está mal que lo diga, pero pasa del fútbol, pasa de los hijos, pasa de la familia, empresa, pues eso es el empresario verdadero, ¿no? Claro. El que se estigmatiza en esta sociedad en la que vivimos. Lástima que sea así, ¿no? Bueno, fíjate, yo me acuerdo que cuando yo he tenido la enorme suerte de conocer a grandes inversores mundiales, y me decía uno de ellos, hay que tener muy clara la diferencia entre un empresario y un empleado VIP. No es lo mismo. Sí. No es lo mismo. Un empresario, como tú dices, es el que está ahí y que cuando baja su acción un 2%, sufre con la acción, y un empleado VIP es otra cosa. Sí. Mucho cuidado con eso. Y otra cosa que me decía no voy a decir su nombre, pero un gran inversor norteamericano, decía, cuando en una empresa el presidente o el consejero delegado tienen como objetivo ser ministro, la diferencia entre el salario que cobran como consejero delegado o presidente de esa empresa, que pueden ser pues un par de millones, lo que sea, y el sueldo de ministro, que pueden ser, no sé, 70 o 80.000 euros, la pagas tú como inversor. Sí, es una gran frase. Y es una gran frase. ¿Por qué? Porque lo que te está diciendo es, ojo, que no tiene identidad de objetivos el equipo directivo contigo como inversor. Tiene otros objetivos que pueden ser caerle bien al gobierno, a mí siempre me ha parecido fascinante de cuando yo vivía en Estados Unidos, escuchar una presentación de resultados de una empresa y escuchar al presidente de la empresa decir, mientras esté esta administración en el gobierno, yo en este país no invierto. Dices, este señor no está pendiente de si va a salir en la portada del periódico A o del periódico B, o si le va a llamar el ministro A o el ministro B. Y eso yo creo que es clave, esa identidad de objetivos entre el equipo directivo y los accionistas. ¿Tú crees en ese sentido que merece la pena invertir más en empresas en las que hay recompra de acciones o dividendos, o las dos? Bueno, yo particularmente prefiero la recompra de acciones, ¿no? Porque dividendo es un poco devolver el marrón al accionista, ¿no? Oye, no sé dónde voy a invertir yo este capital, no sé dónde voy a posicionar esta caja, te lo doy a ti y hazlo. Eso siempre y cuando no encuentres alternativas de inversión. Claro. Bueno, pues tú sabes, Daniel, que el empresario, lo has definido muy bien, aparte de ser un buen... bueno, pues una persona que está obsesionada con su empresa es un buen gestor del capital, ¿no? Y si no encuentras compañías o costes de oportunidad en el cual el roce puede ser más elevado, pues entonces sí que es normal que le devuelvas la caja o le devuelvas una participación al accionista, ¿no? Pero en general eso no suele pasar, es decir, siempre hay oportunidades de inversión que si no son tu propia empresa incluso puedes aparcar el capital en el balance, pero devolverlo a mí no me suele gustar. Sí que me gusta la figura del buyback o la recompra de acciones, siempre y cuando esto no se haga con un componente de mala praxis. Es decir, claro. Pues, pero igual que los dividendos. Igual que los dividendos. Claro. Yo siempre digo que una empresa que te paga dividendos en acciones es como una persona que te invita a cenar con tu propia cartera. Exactamente. Claro. Pero en general, Daniel, el accionista, cuando el empresario es dueño de su compañía, está recomprando acciones, eso sale bien en un 99% de las veces. Claro. Y además es que si le sale mal es el CEO. Yo he estado invertido en compañías que los CEOs han arriesgado, han hecho recompras y luego se ha caído la acción un 90, un 80%, y es el CEO el primero que está perdiendo con esas recompras, ¿no? Pero porque él es el dueño de la empresa, además ¿no? Esas recompras se utilizan para remunerar a los empleados, y eso genera también mayor identidad con la empresa y mayor identidad de objetivos, ¿verdad? Sí, es que hay mucha crítica con las recompras de acciones, pero es porque la gente no entiende el concepto. No entiende para qué sirven. Claro, pues tú cuando estás recomprando acciones, Daniel, lo que estás haciendo es disminuir el capital social de la empresa, con lo cual un beneficio futuro, un flujo de caja futuro que se va a generar potencialmente, eso es primero
un mayor dividendo potencial para el accionista, y es que además el beneficio por acción se distribuye entre menos accionistas, con lo cual, salvo que estés recomprando tu propia empresa que ya está cara, lo normal es que generes un roce sobre o un ROE, y que al final, si lo piensas desde un punto de vista de asignación de capital, si yo tengo que decidir entre una inversión e invertir en mi propia empresa, pues a lo mejor resulta que invertir en mi propia empresa es mucho más rentable que hacer una adquisición que me va a generar dificultades o lo que sea, ¿no? Y es que además hay un componente añadido, y es que probablemente el CEO, o así debería ser, conoce mejor su empresa que cualquier otra empresa que haya en el mercado. Si no, algo se está haciendo mal, ¿no? Pues muy bien, muchísimas gracias, Gustavo, por explicarnos un poco más. Seguiremos hablando de todo esto porque a Gustavo lo tenemos aquí con cierta regularidad. Nunca tengo suficiente tiempo con él. Es un gusto tenerte con nosotros en el programa. Estás en tu casa y seguiremos hablando de todo esto. Seguimos en Money and Markets y vamos a hablar de las consecuencias de poner en peligro la seguridad jurídica. Muchos de ustedes habrán escuchado que en España no pasa nada y que la deuda pública se está refinanciando bien, que la prima de riesgo es baja, etc. Sin embargo, la realidad es muy distinta. Esta es la realidad de la deuda pública española. El diferencial entre España y Alemania y el de Portugal históricamente se movían al unísono. Y en los últimos meses lo que ha ocurrido ha sido que mientras Portugal ha empezado a financiarse con un diferencial más bajo con respecto a Alemania, el de España ha aumentado y se ha estancado. Esto está ocurriendo en un entorno en el que se está poniendo en peligro la seguridad jurídica y además, ojo, el Banco Central Europeo continúa comprando deuda española, porque no podemos olvidar que el mecanismo antifragmentación sigue en marcha. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque la deuda pública española está literalmente disfrazada en cuanto a su percepción de riesgo por el apoyo del Banco Central Europeo. Y el Banco Central Europeo debería empezar a plantearse qué es lo que está haciendo al mantener las recompras de deuda española dentro de esos mecanismos que todavía tiene abiertos, en un entorno en el que el gobierno está llevando a cabo acuerdos en los que condona deuda a quien le interesa dependiendo de la aritmética política y en el que además no tiene el más mínimo interés ni lo va a hacer en cuanto a mejorar la situación en cuanto a deuda pública, ya que como las reglas fiscales siguen, pues están suspendidas, pues el gobierno simplemente sigue acordando con sus socios pues mayores gastos, mayores aumentos de impuestos y por supuesto la realidad, como hemos explicado junto a José Ramón Riera, es que con récord de ingresos, 88.000 millones más de deuda en los últimos 12 meses. Esto siempre termina mal. Ahora te dicen que no pasa nada. Espérate a que la situación realmente se normalice. Vamos a ver el siguiente gráfico que me parece muy interesante también y ya sobre un aspecto diferente que es el de los mercados emergentes. Mucha gente nos ha preguntado si es el momento de comprar mercados emergentes. No lo han hecho bien en bolsa y además tienen bastantes riesgos tanto por el lado monetario como por el lado de lo que tiene que ver con el déficit fiscal y el déficit comercial. Y lo que muestra estos dos gráficos es que la demanda de bonos y acciones de mercados emergentes lleva una fuerte caída en los últimos meses y que esa demanda está cayendo, entre otras cosas, porque los desequilibrios monetarios, mayor necesidad de dólares, más los desequilibrios fiscales, déficits crecientes y un empeoramiento del entorno de las exportaciones hacen que estos mercados sean menos atractivos. Mucho cuidado porque para generar la misma rentabilidad que en el S&P 500, los mercados emergentes nos llevan a tomar al menos 3 unidades más de riesgo que las del S&P 500. Vamos a ver otro gráfico y comentamos algo que me parece muy importante. La inversión financiera directa extranjera en China se ha desplomado.
se ha desplomado y eso es parte de esa tensión geopolítica que estamos viviendo en los mercados y lo estamos viviendo en la política. Lo interesante de todo esto es que con semejante caída de la inversión financiera directa extranjera a China, la economía china ha visto una revisión al alza por parte del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en cuanto a sus expectativas de crecimiento. ¿Qué nos dice eso? Que China efectivamente está perdiendo actividad con el resto del mundo por la guerra comercial, tensiones geopolíticas, etcétera, pero que su economía es bastante más, ese concepto resiliente, me gusta decir sólida, que de lo que muchos se esperaban. Por lo tanto, China, ojo, que no lo está haciendo tan mal en términos macro. Otra cosa diferente es la bolsa. La bolsa, por supuesto, refleja el incremento del coste de capital y los riesgos en los beneficios empresariales, entre otras cosas, por esto que estamos viendo. Vamos al último gráfico de nuestro programa, que es básicamente algo que llevamos comentando bastante tiempo, que es la importancia del dólar. Veréis, el dólar se ha ido fortaleciendo durante todo este periodo y se mantiene muy fuerte con respecto al euro y con respecto al yen. Fundamentalmente el índice del dólar es el índice que refleja fundamentalmente la cotización del dólar con respecto al euro y con respecto al yen, pero esto es importante. El dólar sigue fuerte con respecto a las monedas más importantes, pero sigue todavía más fuerte con respecto a las monedas del resto del mundo, es decir, las de los mercados emergentes. Y lo que está ocurriendo es que los mercados emergentes son más dependientes del dólar, que el euro está perdiendo un porcentaje de utilización en los mercados y además, ojo, esto es una cosa muy importante, en los próximos 2 años viene la mayor refinanciación de deuda emitida en dólares de los mercados emergentes de los últimos 10 años, lo cual nos lleva inevitablemente a muchísima mayor demanda de dólares por parte de los mercados emergentes y claramente, si no solucionan sus desequilibrios fiscales y comerciales, a una depreciación de sus monedas con respecto al dólar, b, mayor coste de su endeudamiento en moneda sólida, en el dólar. Ojo que tanto hablar de desdolarización, lo que estamos viviendo es una deseurización, ya lo hemos comentado en este programa, y un mayor nivel de dolarización de la economía. Muchísimas gracias por seguirnos, gracias por ver este programa y nos vemos la semana que viene.